El continente americano es generador de ciencia, tecnología, movimientos sociales y productor de insumos que se utilizan en el esquema productivo de todo el mundo. Con todo esto, América es generadora de importantes noticias. Magnética FM y Voz de América presentan Buenos Días América, el informativo más completo y trascendente de este continente. Bienvenidos. Buenos Días América. Good morning, America. Bienvenidos. ¿Qué tal? Los saludo desde Washington. Bienvenidos. Hoy tenemos mejores noticias sobre la pandemia. Algunas ciudades en Estados Unidos ya empiezan a mostrar un declive en los casos de la variante Omicron y a partir de la semana próxima los estadounidenses podrán ordenar en línea pruebas de coronavirus gratuitas. José Pernalete nos tiene más detalles de esta información. José, adelante. Así es, se trata de una promesa ejecutada por parte del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien antes de diciembre ofreció a toda la población estadounidense cerca de 500 millones de test rápidos para detectar coronavirus, para que las personas desde la comodidad de su hogar puedan realizarse estas pruebas. Esto ocurre justo cuando se registra este declive en la curva de inclinación bastante desproporcionada que se ha producido durante las últimas semanas a causa de Omicron. De acuerdo a cifras del Departamento de Salud, en Estados Unidos comienza una tendencia a la baja en los nuevos contagios por Omicron. La curva de crecimiento exponencial tiende a aplanarse en ciudades como Nueva York y Chicago, donde las hospitalizaciones aumentaron en ingresos de personas con complicaciones en niveles superiores respiratorios y también en condiciones graves como neumonía, insuficiencia cardíaca e incluso accidentes cerebrovasculares. Para los expertos en salud pública es necesario dar un paso adelante en la guerra contra el mortal virus, incluso más allá de esta variante. Omicron realmente nos tomó a todos por sorpresa y lo que debemos aprender de esto es que estas variantes podrían superar nuestra inmunidad existente, podrían estar al acecho en cualquier rincón del mundo. Por otra parte, autoridades sanitarias de Sudáfrica confirmaron que la dosis de refuerzo de la vacuna Johnson & Johnson arroja un 84% de efectividad en protección contra la hospitalización por Omicron. El estudio involucró a 477.234 trabajadores de la salud, todos vacunados. En términos de efectividad de la vacuna, estamos muy emocionados de haber visto una gran protección contra la hospitalización en nuestros trabajadores de la salud. Vemos que este tipo de efectividad de la vacuna se mantiene más allá de los 2 meses. Esta es la primera evidencia de la efectividad del refuerzo de vacuna Johnson & Johnson. De acuerdo a los expertos, esta vacuna es mucho más versátil debido a que cuenta con una sola colocación, además del refuerzo recomendado. De hecho, se destina para las comunidades rurales. Yasmin. José, gracias. Y la temporada invernal en Estados Unidos está generando más casos de coronagripe. La infección simultánea de COVID-19 y gripe o influenza se ha vuelto común, pero los expertos aseguran que se puede prevenir. Adriana Arévalo nos explica. Como si la rápida expansión de Omicron no fuera suficiente, la aparición de la coronagripe o el contagio simultáneo de COVID-19 e influenza en un mismo paciente representa un nuevo escenario para las autoridades sanitarias. Los especialistas aclaran que no se trata de una nueva variante. Son dos diferentes virus que está atacando a la persona. Si la persona tiene la vacuna del flu y del COVID, no le va a dar fuerte, pero es una combinación. No es un nuevo variante, no es un nuevo virus. Los reportes recientes indican que si bien ya se han presentado varios casos en varios países, no refieren pacientes en estado grave. La doble vacunación parece ser el elemento decisivo para evitar desenlaces severos. Los expertos en salud señalan que en Estados Unidos hay vacunas de sobra para inmunizar a quienes lo necesiten contra el COVID y contra la influenza. Y de hecho recomiendan aplicarse ambas vacunas al mismo tiempo. En estos momentos no tenemos ninguna preocupación en cuanto a nuestra capacidad de vacunar a nuestra comunidad porque realmente
la demanda que existe está muy por debajo de la capacidad que nosotros tenemos en estos momentos. Los síntomas más comunes de la coinfección de COVID e influenza son similares a los de un resfriado fuerte e incluyen dolor de cabeza, fiebre, dolor de garganta, decaimiento extremo y en algunos casos infección en los oídos. Precisamente por la similitud de estos síntomas con los de un resfriado común, los especialistas recomiendan hacerse la prueba de COVID y de la influenza, la primera señal de la enfermedad. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas. Por segunda vez fue revocada la visa australiana del tenista serbio Novak Djokovic, quien se ha convertido en referencia durante el debate global sobre la obligatoriedad de las vacunas. El número 1 del mundo se encuentra al borde de la deportación. Djokovic admitió brindar información falsa respecto a su vacunación contra el coronavirus cuando llegó al país para participar en el Abierto de Australia. Bien, y la variante Omicron se convierte en la predominante en Guatemala. Eugenia Sagastume nos dice que las autoridades están preocupadas porque la población no adopta medidas de bioseguridad a pesar de que la variante es más contagiosa que las anteriores. El creciente número de casos positivos en el inicio de 2022 sugería la presencia de la variante Omicron en Guatemala, un hecho ya confirmado tras el análisis de muestras enviadas a Panamá. Presentamos los resultados de 89 muestras secuenciadas, de las cuales 57 de ellas, equivalentes a 64%, corresponden a la variante Omicron y 32 de ellas, correspondientes al 36%, pues corresponden a la variante Delta. Las autoridades de salud han sido enfáticas en el peligro de contagio que representa Omicron, que se convierte ya en la variante predominante. Como Ministerio de Salud, estar mucho más alertas y es importante que la población sepa que esta es una variante que es mucho más transmisible que las variantes detectadas previamente. Aunque aseguran que los hospitales están abastecidos para atender la posible demanda de pacientes positivos, preocupa una proyección de la Universidad de Washington. Hablamos de números que pudieran llegar a final de mes a más de 60,000 casos activos. Una situación que autoridades aseguran tener contemplada. Tenemos abastecimiento de insumos, abastecimiento de pruebas, abastecimiento de vacunas. Guatemala es el tercer país de Centroamérica en confirmar la presencia de Omicron y se suma a Costa Rica y Panamá. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. El cambio climático no solo causa un costo económico incalculable, lo más grave es que cobra muchas vidas y genera migraciones cada año. Así lo evidenció el gobierno estadounidense en un reciente informe. Laura Sepúlveda nos da los detalles. El clima extremo está indudablemente asociado con el cambio climático, lo que incluye fenómenos naturales nunca vistos o de mayor potencia que causan una destrucción sin precedentes. Según los Centros Nacionales de Información Ambiental, el impacto ha sido de alto alcance. Hubo 20 desastres meteorológicos y climáticos separados con daños multimillonarios en dólares en 2021, solo 2 eventos por debajo del récord establecido en 2020. Estos eventos causaron al menos 688 muertes y decenas más de heridos. La organización Climate Power destaca el impacto económico. En los últimos 5 años, eso se ha traducido en términos de dinero en más de 750,000 millones de dólares. Por daños causados por el clima extremo. Un costo económico que ha podido ser estimado, pero que no incluye otros aspectos que generan gastos adicionales a algunos países. El Instituto para la Economía y la Paz estima que en 2050 podría haber 1.200 millones de personas desplazadas en el planeta. Durante muchos años, las compañías petroleras nos han hecho lo que llamamos en inglés un greenwashing. Esto que nos han hecho creer que de alguna manera el cambio climático es responsabilidad de nosotros, cuando en realidad los mayores contaminantes son las compañías de combustibles fósiles. Cádiz destaca que si bien cada individuo puede ayudar a reducir la huella humana, la mayor forma y la más efectiva de contrarrestar este impacto sobre el planeta Tierra es asignar responsabilidades a quienes competen, los gobiernos, que pueden crear normatividades regulatorias. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Sigue creciendo el número de familias migrantes que llegan a la frontera norte de México. Muchos de ellos son niños y adolescentes. Desde Tijuana, Vicente Calderón nos informa que con el apoyo de la ONU, la Iglesia Católica habilitó un nuevo espacio para alojarlos.
Anet muestra la carpa donde vive desde hace 7 meses. ¿Cómo cree que estén aquí? Vivo en una casa así pequeña con mis 4 hijos, con mis 3 y yo son 4. Busca asilo en Estados Unidos, pero se negaron a escuchar su petición. De donde yo soy, niños se los llevan, agarran de las escuelas, de las canchas, donde los miren jugando, van y se los llevan, sin permiso de uno. A mi hijo se lo llevaban de una cancha de bowling. Huyó de Michoacán cuando el crimen organizado reclutó a la fuerza a su hijo mayor. ¿Cree que no me partió el alma dejar a mi hijo allá donde lo dejé? Sabiendo Dios, si todavía esté vivo o no esté. Pero ¿qué hacía? Soy sola. Su papá se lo llevaron, lo mataron. Como Anet, hay miles de personas forzadas a emigrar por la violencia en México, las pandillas en Centroamérica o la miseria en Haití. Y el 40% de la población que se encuentra en movilidad son niños, niñas y adolescentes. En las garitas los rechazan, al campamento no los dejan entrar y los albergues están saturados. Se requieren espacios para la recepción de familias, específicamente de mujeres que están viajando con niños. La Iglesia Católica habilitó un oratorio para unas 100 personas. Basta ver y caminar por nuestras calles para saber que hay tanta gente que está deambulando sin tener espacio. Y las agencias de la ONU aportaron fondos para alojar a mujeres y niños. Y es precisamente la calidad de la vida humana, la dignidad y los cuidados que nos ha movido a tener el albergue ya formal. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México. Cuando regresemos, Naciones Unidas urge a la comunidad internacional a apoyar la asistencia humanitaria en Afganistán. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América. Un duro momento está pasando la administración Biden. Esta semana, 2 de los temas prioritarios de su agenda sufrieron un duro revés y la popularidad del mandatario está en el punto más bajo desde que asumió el poder hace casi un año. Jorge Agobián nos habla de las repercusiones. 2 reveses para las prioridades del presidente Biden en menos de 24 horas. El primero, un fallo de la Corte Suprema que desmeritó un decreto emitido por el mandatario en julio para que las empresas con más de 100 empleados instituyeran un requerimiento obligatorio de vacunación contra COVID-19. Mientras sectores de la oposición republicana celebraban el jueves la decisión de la máxima corte como una victoria para la libertad individual, Biden se mostraba decepcionado, pero a la vez determinado a no bajar la guardia. El segundo golpe lo recibió el mandatario de primera mano en el Capitolio. El demócrata dudó si será posible cambiar una de las reglas más tradicionales del Senado para sobreponer el bloqueo de la bancada republicana a un proyecto de ley que blinda los procesos electorales del país de legislaciones estatales que dificultan el acceso al voto. Senator from Arizona.
La razón se debe a que 2 de los senadores de las filas de su propio partido se niegan a apoyar la moción, una pesadilla que ya vivió el mandatario en 2021, tratando de impulsar otras prioridades de su gobierno. Para los demócratas, en palabras del líder de esa bancada en el Senado, el fracaso en este tema no es una opción para el país, y tampoco lo es para el propio partido y la administración Biden. Expertos explican que históricamente el partido de gobierno necesita presentar victorias legislativas en un año electoral como este. La Casa Blanca, sin embargo, no pareciera tener planeado darse por vencida. Una agenda no se completa en un año. Seguiremos peleando por cada componente de su agenda y los planes para la presidencia que él delineó cuando era candidato. La ONU lanzó una multimillonaria estrategia de emergencia para recaudar fondos que le permitan brindar apoyo humanitario a los refugiados y desplazados en Afganistán. Celia Mendoza nos trae el reporte. Las reglas y condiciones que impiden que el dinero se use para salvar vidas y la economía deben suspenderse en esta situación de emergencia. Apelando a la comunidad internacional, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, reiteró su profunda preocupación frente a la crisis humanitaria que vive el pueblo afgano, mientras respaldó la campaña lanzada esta semana que busca recaudar más de $5.000 millones para asistir a Afganistán. Martin Griffiths, secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios y coordinador de asistencia de emergencia de la ONU, describió la crítica situación. 1 millón de niños están potencialmente sufriendo desnutrición severa. 1 millón de niños. Las cifras son tan difíciles de comprender cuando son de este tamaño, pero 1 millón de niños en Afganistán están en riesgo de sufrir ese tipo de desnutrición. La posibilidad de que esto suceda si no se logran los objetivos es algo impresionante. A esto se le suman los desplazamientos internos y creciente crisis de refugiados en países vecinos constatadas por ACNUR como respuesta a la llegada del talibán al poder, a quien el secretario general Antonio Guterres les hizo una petición. Hago un llamamiento igualmente urgente a los líderes talibanes para que reconozcan y protejan los derechos humanos fundamentales y en particular los derechos de las mujeres y las niñas. La ONU advierte que la necesidad ya es enorme, pero de no tomarse medidas para asistir en una respuesta regional y en Afganistán, el próximo año se necesitaría duplicar los fondos, es decir, $10.000 millones. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Más adelante, un informe evidencia supuesto espionaje ilegal contra periodistas en El Salvador. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles. Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately. Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Más de 30 periodistas salvadoreños habrían sido espiados, según especialistas en ciberseguridad de la Universidad de Toronto. Los comunicadores responsabilizan al gobierno de Nayib Bukele. Claudia Saldaña nos amplía. La mayoría de afectados son periodistas del medio digital El Faro, quienes aseguran que han sido espiados desde junio de 2020 y hasta noviembre de 2021 mediante el software Pegasus de la empresa israelí NSO Group. Los afectados atribuyen el espionaje al gobierno de Nayib Bukele. Nayib Bukele, que aspira al control absoluto no solo del Estado, sino de la conversación, ha atacado de múltiples maneras el trabajo periodístico y ha expresado en varias ocasiones su interés por obstaculizarlo y por perseguir a quienes filtren información de su gobierno. La Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia dijo que el gobierno de El Salvador no está relacionado con Pegasus y tampoco es cliente de NSO Group, y asegura que funcionarios de gobierno también han sido víctimas de este espionaje. El peritaje a los celulares realizado por The Citizen Group y Access Now fue validado además por Amnistía Internacional, quien considera el hecho como una amenaza para los derechos humanos en El Salvador. Vemos con mucha preocupación el ambiente de hostilidad, de acoso, de hostigamiento que están sufriendo las personas periodistas y también las personas defensoras de derechos humanos. Eso da señal clara de realmente el retroceso dramático que existe en El Salvador en materia de derechos humanos. El programa espía permitía ver el contenido del teléfono, contactos, llamadas realizadas, correos electrónicos, información compartida por mensajería rápida e incluso encender la cámara o el micrófono de forma remota. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. El gobierno de Nicolás Maduro dice estar dispuesto a reforzar la cooperación militar con Moscú después de que un diplomático ruso no descartara un posible despliegue militar en Venezuela y Cuba. Álvaro Algarra nos informa. Luego de que un diplomático del Kremlin advirtiera que no puede descartarse un despliegue militar ruso en Venezuela y Cuba, las reacciones en la nación andina no se hicieron esperar a favor y en contra. El ministro para la Defensa venezolano Vladimir Padrino López expresó a través de su cuenta en la red social Twitter que el posible despliegue de infraestructura militar rusa en el país caribeño es parte de la cooperación e intercambio que mantienen ambas naciones. El dirigente opositor venezolano Juan Guaidó rechazó lo que catalogó como amenazas de Rusia de desplegar presencia militar en Venezuela. Se aumentan las tensiones con Estados Unidos con relación a Ucrania. Un exabrupto por cualquier diplomático de cualquier parte del mundo vincular a un tercer país, en este caso Venezuela, en un conflicto militar que no tiene que ver, por cierto, con América, que no tiene que ver con Latinoamérica. Sobre las implicaciones que tendría esa eventual acción militar, el internacionalista Óscar Arnal aseguró que eso sería un atropello a la Constitución, a la ley y al Estado de Derecho venezolanos. Ahora parece que vuelven esos vientos de Guerra Fría nuevamente y Venezuela y Nicaragua y Cuba están justamente como potenciales víctimas del poderío de Rusia. El especialista destaca que durante los últimos años Rusia ha estado entregando armas a Venezuela a través de convenios de cooperación por un valor estimado en más de $10.000 millones. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. En Costa Rica cada vez más son los migrantes nicaragüenses que llegan en busca de protección. Donaldo Hernández nos informa que una organización se encarga de ofrecer asesoría legal y humanitaria a miles que llegan huyendo de la persecución estatal o la crisis económica. Susana López perdió a su hijo Gerald Vázquez en julio del año 2018, durante los días más álgidos de las protestas en Nicaragua. Tras exigir justicia en organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos, decidió abandonar su país y empezar una nueva vida en Costa Rica. Mi temor era que me detuvieran a mí, entonces me tocó hacer esa travesía de pasar por Puntos Ciegos. López recibe acompañamiento y asesoría en el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, una organización integrada por activistas nicaragüenses que también huyeron de la violencia estatal a finales del año 2018. El colectivo cumplirá 3 años el próximo mes de abril y se fundó ante la necesidad de miles de nicaragüenses que buscan refugio en Costa Rica. Nos pusimos de acuerdo que era necesario seguir documentando los testimonios.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hay más de 100.000 nicaragüenses que se han exiliado en Costa Rica en los últimos 3 años. Nosotros brindamos asesoría jurídica en temas de refugio, en temas de migración. Los 12 activistas que integran la organización expresan que ejercer su labor en Nicaragua no es posible. Decenas de organizaciones han sido cerradas por el Ministerio de Gobernación. El oficialismo ha justificado el cierre de las organizaciones, argumentando que han sido las gestoras de las sanciones contra funcionarios del gobierno. Vos no podés, como nicaragüense o una organización nicaragüense, va a estar apoyando la agresión a Nicaragua. La labor del colectivo de derechos humanos fue reconocida internacionalmente tras recibir el Premio a la Democracia 2021, que cada año otorga la Fundación Nacional para la Democracia. Donaldo Hernández, Voz de América. Al volver, una nueva serie aborda el trauma de los secuestros express. Conversamos con la actriz Maggie Sibantos, su protagonista. Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, ay, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad. Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida. Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad. Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. La actriz española Maggie Sibantos protagoniza una serie que aborda la violencia y el impacto del llamado secuestro express. Verónica Villafañe habló con la estrella sobre este tema que toca de cerca a muchos en Latinoamérica. Ella aún no lo sabe, pero la van a secuestrar. En la nueva serie Express, Maggie Sibantos es Bárbara, una psicóloga criminal que tras ser víctima de un secuestro express se convierte en una negociadora en casos parecidos al suyo. Por lo que es un personaje muy contradictorio, lleno de complejidad, pues en cada capítulo resuelve un caso, pero también está abriendo una herida. Tengo miedo que lo que me pasó a mí le pase a una de mis hijas. La serie trata un tema intenso. ¿Cómo crees que conectará con la audiencia, especialmente en países donde han habido olas de secuestro express? Se ha trabajado mucho para hacerlo con sensibilidad y con respeto, y yo por mi parte pues me documenté, sobre todo por el tema de también que iba a trabajar como víctima de un secuestro, pues ver las secuelas que tiene. Aunque la gente no esté familiarizada con estos temas, porque no ocurre en sus países, realmente la serie habla de muchas más cosas. Habla del miedo, habla de las vidas express que llevamos en la sociedad. Express es la primera serie que Starzplay realiza en España. En los últimos años, series y películas españolas han tenido un boom internacional gracias a los servicios de streaming. ¿Qué dice eso sobre el impacto de producciones españolas y el poder de los servicios de streaming? Aquí en España se están haciendo grandes producciones, pero sobre todo lo que está ocurriendo es que creo que la visibilidad que dan las plataformas ha hecho que cambie todo el mercado y que cambie muchísimo la industria. Express se estrena vía streaming en pantalla en Estados Unidos y Starzplay en España y Latinoamérica el 16 de enero. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Bárbara,
Tenemos otro secuestro express. De esta manera nos despedimos por hoy. Gracias por su sintonía. Nos vemos nuevamente el lunes para más información aquí en El Mundo al Día. Gracias por tu atención. Al momento estás enterado de lo más relevante en materia informativa en el continente americano y su relación con el resto del mundo. Esto fue Buenos Días América, una producción de Voz de América, presentado por Magnética FM.